¿Qué tal? Saludo a todos, bienvenidos a este segundo video en jornada de miércoles con reacción a un par de novedades que han estado dentro de las primeras planas de la información boxística en la jornada de hoy. Una de ellas ha sido evidentemente todo lo que circula alrededor de David Benavides y Dimitri Bivol. Fue ordenada esa pelea de manera oficial y si ustedes recuerdan, inmediatamente después de la cartelera del 22 de febrero, dentro de algunas de las novedades que estuvimos transmitiendo en nuestros primeros videos de reacción, fue esta que efectivamente se iba a ordenar la pelea, como efectivamente ocurrió, y ahora se oficializa con las reglas del Consejo Mundial de Boxeo. Fijó el 8 de abril como fecha límite para que terminen de negociar los dos equipos. Si no han llegado a un acuerdo, inmediatamente después del 8 de abril se llamaría a subasta. Ya les voy a hablar de ese tema. También les tengo que hablar de algo que es totalmente novedoso. De acuerdo con mis fuentes, hay algunos, o quizás todos, los boxeadores de la cartelera de Turkel-Ashik del 22 de febrero en Riyadh todavía no han cobrado, no han percibido su dinero. Ya les voy a hablar también de ese tema y el significado que tiene. Pero lo más importante es que fue ordenada entonces esa pelea de David Benavides contra Dimitri Bivol. Y todos ustedes pueden estar pensando que ya está descartada totalmente la trilogía de Bivol con Beterbiev. Les quiero dar una noticia. La trilogía está en este momento más viva que nunca y es la primera prioridad del equipo de Bivol, habida cuenta de que hay una intensa presión por parte, por un lado, de Turki Al-Ayik. Quizás se le aumentaron la cantidad de dinero que le van a ofrecer, pero la intención es que sí o sí se realice esa tercera pelea entre los dos y en eso seguramente estarán abocados ahora a decidir qué es lo que hacen en el equipo de Bivol. La opción, la que se ha estado manejando, es la posibilidad de un step aside que se le ofrezca a Benavides una determinada cantidad de dinero con el compromiso que después se enfrente al ganador, o sea, que el ganador después enfrente a Benavides. La noticia que les doy es que me resulta un poco difícil en este momento imaginar que David Benavides acepte de ojos cerrados esa propuesta, porque sería regresar a esa suerte de vía crucis que tuvo en los últimos años cuando estaba en 168 libras, esperando infructuosamente una pelea contra Canelo Álvarez, que al final no sucedió y que decidió él por esa razón subir a 175 libras. Ahora está a las puertas de una pelea que ya ha sido ordenada, que tiene fecha límite para que se llame a subasta y que si no la afronta Dimitri Bivol estaría perdiendo el título. O sea, estaría dejando vacante el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo de las 175 libras y en consecuencia, en ese caso, y aquí vienen los cruces, las ecuaciones donde se involucra a David Morrell, como les coloqué en la portada de este video, porque en este momento David Morrell es el número 2 en la clasificación y en el número 1 todavía no se ha colocado a nadie. El que obviamente podría ser colocado allí, como corresponde, debería ser Artur Beterbiev, pero Beterbiev estaría peleando contra Bivol. En consecuencia, si el Consejo Mundial de Boxeo le retira el título, lo deja vacante, es obvio que su campeón interino tiene que disputarlo contra el más alto clasificado. Y el más alto clasificado es David Morrell. Por esa razón, es muy alta la posibilidad, al menos de que se den esas circunstancias de que puedan pelear de nuevo, que haya una revancha y esta vez por el título de las 175 libras del Consejo Mundial de Boxeo, del cual, repito, es campeón interino David Benavides. Por el lado de la trilogía, ¿de dónde surge esto de que esa trilogía efectivamente va? Del lado de la Federación Internacional de Boxeo. De su interior surgió una novedad en el sentido de que la federación no insistió para que se hiciera efectivamente la pelea mandatoria que correspondía, que ya estaba ordenada, de Michael Erfer contra Artur Beterbiev, ahora contra el campeón actual, porque de acuerdo con voceros, con fuentes de la Federación Internacional de Boxeo, no había mucho interés en esa pelea. Estamos hablando de un Eifer que es prácticamente desconocido, que no tiene un buen récord, independiente de que sea el número 1 en la clasificación, y a nadie le interesaba verlo contra Dimitri Bivol. De ahí a que dieron el paso atrás y no ordenaron la pelea. Pero
Con eso lo que también establecieron es que no ordenaron también la pelea porque se sabe de que el interés que hay en este momento es que se haga la trilogía. ¿Sí? Por esa razón entonces no hicieron ningún tipo de actuación. Si la trilogía no iba, habría allí también un cortocircuito en el sentido de que podrían ellos también haber ordenado, entonces había como un choque de mandatorias, incluso yo creo que por eso el Consejo Mundial de Boxeo se apuró a ordenar su mandatoria contra Dimitri Bivol. Todo esto es como un caldo que está empezando a hervir y no sabemos hacia qué lado se va a volcar. Yo por lo pronto creo firmemente de que quizás la trilogía se realice, uno se empieza a afiliar a esa posibilidad como la posibilidad más alta, pero sería por 3 títulos. Se daría una circunstancia muy parecida a la que sucedió en la pelea, en la última pelea por los títulos de los pesos pesados entre Alexander Usyk y Tyson Fury, que la última pelea fue por 3 títulos, debido a que la Federación Internacional de Boxeo dejó vacante el suyo porque correspondía a defenderlo y el que lo tuvo la oportunidad de pelear por el mismo y ganarlo fue precisamente Daniel Dubois. Después de la pelea de Tyson Fury con el Alexander Usyk, Usyk ha dicho que quiere enfrentar a Daniel Dubois para recuperar ese título. Yo creo que por qué lado se va a ir David Benavides, porque le quiten el título, no hacer el step aside, ir a pelear por el cinturón vacante, y si gana ese cinturón vacante, entonces que el vencedor, el que tenga los otros 3 títulos, que venga a enfrentarlo para tratar de recuperarlo, y de esa manera, insisto, se estaría librando de la posibilidad de que le ocurra lo mismo que le sucedió en 168 libras. ¿Por qué les digo esto? Porque después de la trilogía, si gana Artur Beterbiev, es también una posibilidad enorme de que decida abandonar el boxeo en la cúspide, es decir, teniendo 4 títulos en su poder, ahí decide abandonar el boxeo o sube al peso crucero, que es una amenaza que él ha estado haciendo hace mucho tiempo. Abandona los títulos y se va. O por el otro lado, si el que vuelve a ganar es Dimitri Bivol, Bivol tiene 2 opciones que están sobre la mesa y donde puede haber mucho dinero. Subir al peso crucero o realizar alguna pelea de fantasía dentro de esta nueva liga que ha conformado Turki Al Hayji con Dana White, donde van a incorporar a muchos boxeadores y que seguramente van a cruzarlos con algunos de la UFC, tipo espectáculos donde les paguen muy bien. Y ustedes no duden que se vaya por ese lado Dimitri Bivol, porque él ha estado coqueteando con ir a pelear precisamente en el peso crucero. Estuvo hablando inclusive de una posible revancha contra el zurdo Ramírez, y nadie dude de que si vence a Artur Beterbiev, también existe esa posibilidad, que decida no defenderlos, no ir a una pelea contra David Benavides, dejar sus títulos vacantes a irse para el peso crucero, o en el extremo, enfrentar a Canelo Álvarez en una pelea, cláusulas mediantes, porque ha sido el propio Turki Al Hayji que ha dejado en la mesa esa posibilidad que dentro del contrato de Canelo Álvarez se incorpore una pelea precisamente contra Dimitri Bivol. Todas esas posibilidades, esas ecuaciones van a ser altamente perjudiciales precisamente para David Benavides, y está claro entonces que lo que tiene ahora David Benavides a su favor es una orden mandatoria del Consejo Mundial de Boxeo para que lo enfrente Dimitri Bivol. Si Dimitri Bivol no lo enfrenta y no hay ninguna acción de parte del equipo de Benavides, Dimitri Bivol va a perder el título y será David Benavides el que lo pueda aspirar al mismo, enfrentando en este caso, vean ustedes, a David Morrell. Por ese lado, entonces, así están las cosas, pero lo del título, de que se está tambaleando, es totalmente cierto y verídico. Esta pelea está muy lejos todavía de que uno pueda darla por oficializada, y en este momento es la trilogía la que tiene todas las prioridades. Por eso, si ustedes me preguntan qué pienso, haciendo un poco de futurología, de que Dimitri Bivol va a perder el título y será David Benavides el que lo dispute. Puede darse el caso, atención con esto, de que como campeón interino no tenga la necesidad de pelearlo contra ningún aspirante y pase como ha ocurrido con otros, que automáticamente lo pasan a la condición de campeón. Se puede dar eso, de que David Benavides, si renuncia o si le quitan el título, lo pasen a él, lo asciendan a campeón y no haya pelea. Pero si hay una pelea, o que ordene una pelea el Consejo Mundial de Boxeo por ese título, uno de los rivales va a ser obviamente el campeón interino, y si eligen
de la clasificación inevitablemente tiene que enfrentar a David Morrell. Está muy enredada la cosa. Hoy hubo mucho entusiasmo en las redes sociales porque en cierta medida se oficializó esa pelea, pero hay que bajar, hay que aterrizar todo esto porque les puedo garantizar de que esa pelea está en este momento más lejos que nunca. Quizás lo más cercano sea ver a David Benavides transformarse en campeón sin necesidad de enfrentar al actual monarca del Consejo Mundial de Boxeo, Dimitri Bivol. Estamos siguiendo esa información, está todo en proceso, pero en las próximas horas seguramente habrá algún tipo de reacción de parte del equipo de Dimitri Bivol fijando su posición, si van a esa pelea o si eligen la trilogía. Está interesante, por cierto. Y por el otro lado, esta es una información que me llegó de fuentes totalmente creíbles. Se sabe de que algunos o todos los boxeadores que participaron en la cartelera del 22 de febrero en Riyadh no han recibido todavía sus cheques. Es posible que se hayan atrasado. Parece un poco difícil que no les vayan a pagar lo que abunda de dinero en Arabia y en Riyadh, pero todavía no han cobrado. Entre ellos, no había cobrado, al menos hasta que empezamos este video, no había cobrado Carlos Adames, tampoco lo había hecho Virgil Ortiz. Se supone que también hay otros púgiles que participaron de esa cartelera que no han recibido su cheque. Ninguno lo ha dado a conocer debido a que tienen aparentemente, de acuerdo a la información que entre bambalinas me transmitían mis fuentes, tienen el miedo evidentemente de que todo esto genere una molestia que le atrase aún más el pago. Pero lo interesante, lo que en cierta medida nos deja un poco perplejos, es que todavía de esa cartelera no han recibido la paga. Se cree que va a ocurrir en las próximas horas, pero ya pasaron 2 semanas exactas desde la cartelera entonces y no les han pagado. Es una información a tener en cuenta por aquellas cosas que no fueron normales en esta cartelera, como por ejemplo la molestia con la cual se fue del evento Oscar de la Hoya después de la pelea de Virgil Ortiz. Se fue altamente molesto, no sabemos por qué, pero allí hubo un inconveniente que fue un poco la protección que se le dio al rival de Virgil Ortiz, que fue Madrimov, que era el peleador de la casa, y obviamente lo que sucedió con Carlos Adames, que prácticamente casi sufre un despojo, porque ese empate con Hamza Shiraz, con la participación desde la esquina de Turki Al-Ayik, anunciándole información que correspondía a las tarjetas de los jueces, realmente fue algo increíble, inexplicable y que no debió ocurrir. Si ahora le sumamos esto, entonces esa cartelera carece de una normalidad que uno pueda decir que ha sido todo exactamente, ocurrió todo como debía ocurrir, porque 2 semanas sin que le hayan pagado a los boxeadores debe extrañar. Esperemos que esto en las próximas horas nos dé la información de que ya les pagaron, pero insisto, de acuerdo con mis fuentes, al día de hoy todavía no habían recibido su cheque.